Bueno, ahora vamos a continuar con el proceso que ya les mostré en la sesión anterior. Voy a hacer algunos ejercicios que espero que ustedes me puedan seguir o que los puedan practicar ya en su casa con toda la tranquilidad. Ya saben que los videos ustedes los van a tener y los pueden ver y repetir las veces que sea necesario para poder aprovechar mejor estas herramientas. Vamos a hacer, bueno, aquí tengo el barro ya amasado de barro Zacatecas. Entonces vamos a cortar con un alambre que nosotros lo compramos así para que vienen las herramientas de cerámica, pero si ustedes no lo encontraran, también con una cuerda de guitarra lo pueden hacer. Le amarran unos palitos de cada lado y perfecto. Entonces vamos a estirar el barro de esta forma en una lona o una de las herramientas que deben de tener para trabajar es una loneta. No es lona, es loneta. Así la compramos en las tiendas de telas y estas nos funcionan muy bien. Esta madera donde estoy azotando también está cubierta con una loneta. Entonces vamos a estirar el barro. Esta forma de estirar es una forma en donde el barro queda muy natural. La otra sería con un rodillo o con la plancha de hacer placas. Esto a mí me gusta mucho, entonces lo hacemos. Bueno, yo estoy tomando esta medida, ustedes pueden buscar una medida para hacer una circunferencia y vamos a hacerlo para aplicarlo sobre una bola, una media esfera de unicel que ya tenga la tela. Es así, con una tela como la sesión anterior vimos de mezclilla, o puede ser con la misma luneta. Nada más es para darle el acabado en las orillas. Luego tenemos nuestra esfera y vamos a dejarla caer. En este caso ya se me abrió aquí. Ustedes pueden dejar esta imperfección de alguna forma, pero es un buen elemento. O un buen elemento que lo pueden aprovechar. O la otra es poner el barro y llenar este espacio que se rompió. Se rompió porque no está igual de pareja la placa. Muchas veces eso puede pasarnos. Yo dejaría lo que se rompió como un buen elemento, pero ustedes decidirán. Yo les voy a enseñar las dos formas de hacerlo. Aquí ya no va a pasar nada. Se va a dejar secar. Más que con las manos hay que utilizar las telas para que no queden los dedos marcados. Y van a presionar un poco. Y la van a dejar secar. Yo hice hace un momento una para que podamos trabajar en esta. Miren, si se dan cuenta también se abrió. Es muy poquito y yo lo voy a dejar así. Entonces aquí como ya tenemos y como vimos la vez anterior, en el interior la podemos trabajar a esta pieza. Esta pieza puede ser una pieza para ponerla sobre una base o también se puede poner sobre la pared. Aquí se soluciona para colgar del mismo barro, ahorita lo vemos.
y podemos hacer elementos como algunas ya lo hicieron e irlos pegando. Llenar toda la pieza o nada más hacer un diseño y nada más algunas partes. De diferente tamaño también lo pueden hacer. Podemos hacer algunas todas del mismo tamaño o nada más jugar con los largos. Claro, ahorita lo presentamos. Vamos a hacer una cosa porque ustedes lo pueden ir presentando así, pero ya para que quede lo que ustedes decidan, se tiene que pegar con barbotina. Entonces vamos a hacerlo de una vez con barbotina. Con un pincel de alambre, también lo uso mucho, podemos ir pegando. Esa es una forma. Podemos hacer esferitas de diferentes tamaños y también irlas pegando. O sea, no es que mi diseño sea así, yo nada más les estoy mostrando los elementos que se pueden utilizar. Cuando ya están los elementos, podemos limpiar lo que sobra de la barbotina. Ahorita les enseño cómo. Para hacer la limpieza de los elementos que agregamos a las piezas, yo utilizo agua con un pincel y le quito el sobrante de agua en una tela y le paso alrededor. Así, cuando se seque la pieza, va a quedar limpia y ya no van a tener que lijar en esa parte. Esto es bien importante para todo el trabajo en escultura y en cerámica. Y se los recomiendo mucho. Es agua, un pincel, le quitan todo el sobrante y limpian donde quedó la barbotina. Recuerden siempre poner barbotina. Ahora también podemos pegar estos elementos. Acuérdense que tenemos que rayar siempre, poner barbotina, eso es muy muy importante, y pegar. Son unas bolitas de barro como vieron y nada más se presiona con el dedo o con esta otra herramienta. Ya se me estaba olvidando poner la barbotina. Sí. Y así pueden ir probando con muchos elementos, con tiritas de barro, pueden hacer tiras que las pueden estirar con un rodillo. Cortar e irlas pegando. Y volvemos a limpiar. También, esta puede ser una forma de trabajo por adentro. Por afuera, lo que podemos hacer en esta misma pieza, bueno, yo lo voy a hacer en esta misma pieza. Ustedes la pueden poner en su torneta y con una gasa hacer dibujos por afuera. O la pueden voltear si ya está seca como este. Vean la textura del barro, qué bonito es.
En muchas piezas ya no necesitan otra cosa. Con esto y cuando está en sancocho con la pátina que se le da de óxidos, ya no se necesita. Ustedes lo probarán y verán qué rico es. Pero si no, también pueden hacer dibujos con esto. Dibujos o líneas o marcas, lo que ustedes quieran. Miren. Y eso también va a ser parte de la pieza, que puede estar trabajada por adentro o por afuera. O ustedes probarán. Esto es lo importante. Vi que todos están participando muy bien en hacer pruebas y eso es muy bueno, porque en la última sesión vamos a pedir una pieza terminada. Ahora vamos a ver otra forma de trabajar las esculturas en pequeño formato. Tenemos una bola de barro de este tamaño, puede ser más chica o puede ser más grande, un poquito nada más. Y vamos a darle la forma que nosotros queramos. Es una forma geométrica y a partir de la forma geométrica puede ser una esfera, puede ser un triángulo, un rectángulo, lo que ustedes quieran, lo que más les guste. Es una forma de trabajar la pieza en un volumen sólido, y después lo vamos a cortar y lo vamos a vaciar. Entonces vamos a trabajar con una madera, vamos a dar golpes. Puede ser con la orilla de la madera, con la madera, esta parte de la madera. Pueden acabar muy bien. Puede ser una esfera, y con la esfera también pueden trabajar con una gasa. Pueden hacer dibujos. Esgrafiados. Tanto los golpes como algún otro elemento. Y después la vamos a cortar para poderla vaciar. Bueno, cuando ya tenemos la pieza que nos haya gustado o que hayamos querido probar los dibujos o los golpes, tenemos que dejar que seque un tiempo para que la podamos cortar y la podamos vaciar. Yo tengo esta que hice hace un rato para poderles mostrar el ejercicio. Lo partimos a la mitad y entonces podemos marcar pues el espacio en donde vamos a sacar el barro, porque las dos tienen que quedar más o menos del mismo ¿cómo se llama? Margen en donde vamos a vaciar, porque vamos a pegarla. Con una gasa vamos a sacar el barro. Esto es porque el volumen, así el barro nos permite trabajar con diferentes figuras o diferentes cortes, y
El vaciar la pieza es para que no explote en el horno y para que quede más ligera. Ese es el trabajo de este ejercicio, pero de veras que quedan piezas muy interesantes, porque ahorita pues yo la estoy mostrando con un solo ejercicio, pero ustedes pueden hacerlo con las diferentes formas geométricas y con diferentes golpes o dibujos o esgrafiado. Ustedes cuando empiecen a trabajar se van a dar cuenta todo lo que se puede lograr. Entonces lo sacamos de las dos partes de la pieza sin romperla, pero que no quede tan gruesa. Más o menos que quede este espesor. Esta todavía está aguadita, todavía se me deforma, pero lo que les quiero es mostrar cómo es. Tienen que dejarla que seque más, porque ya cuando se le va sacando el barro, pues la pared queda más delgada y se empieza a deformar. En este momento aquí en Jalapa hay muchísima humedad. Yo tendría que hacer esto y como al otro día o a los 2 días poderla vaciar, pero bueno, nada más les quiero mostrar y ustedes lo hacen. Nosotros tomamos un curso con el maestro Javier del Cueto y de veras que al final, al ver todos los ejercicios de cada participante, pues era muy interesante las posibilidades que te da esta forma de trabajo. Yo lo voy a dejar así, ustedes lo pueden adelgazar más sin que se les rompa. Y lo voy a dejar así por la razón que les dije, de que si le saco más se me empieza a deformar. Ya una vez que está vaciadas las dos, vamos a rayar alrededor donde cortamos para unirlas otra vez. Aquí pueden hacer que quede más limpio esto, así que quede. Pero si yo ahorita hago esto, se me empieza a deformar la pieza. Bueno, rayamos y ponemos suficiente barbotina. En las dos partes de la pieza. Y la unimos. Entre más barbotina se ponga es mejor, no importa. Logramos que coincida donde hicimos el corte. Como verán, como cuando está muy fresco, aquí se empieza a deformar. A ustedes no les va a pasar eso porque la van a dejar con suficiente tiempo y van a ir probando también. Depende mucho del clima. Y después aquí vamos a pegar para que pegue bien con esta maderita en la base. Vamos a pegar toda con la madera completa la base. Y la otra cosa importantísima que muchas veces se nos olvida es hacer un orificio. Gracias. Un orificio en la base, porque si no, recordemos que en el horno puede
romperse. Un orificio y tenemos que terminar la pieza. No se tiene que ver la unión. Aquí otra vez podemos golpear, podemos ampliar la marca que tenía aquí. Igual que aquí, podemos otra vez marcar. Dejan secar para poder limpiar esto. Y al final les voy a mostrar una pieza hecha de esta forma, ya quemada. Para empezar a hacer el ejercicio de los cilindros que les comenté que podía hacer con un cartón o con un PVC, les voy a mostrar que es muy importante que el tubo esté forrado con periódico para que podamos sacar el tubo de PVC o de cartón y no se pegue al barro. Entonces tenemos que tener un periódico, lo ponemos en una orilla y lo vamos girando. Esto es importantísimo. Que no quede con bolsitas o algo, que quede bien pegadito, y entonces cuando ya esté pegamos un pedacito de masking aquí. Esa es una forma, y la otra que creo que va a ser mejor, vamos a ver, porque ahí va a quedar la marca, aunque no se va a ver, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo así. A pegarla todo a lo largo. El masking tiene que quedar sobre el periódico. Muchas veces se comete el error, hay desconocimiento y se pone el periódico y aquí ponen un masking. Eso no está bien porque entonces ya nunca pueden sacar el tubo, se rompe la pieza. Entonces es muy importante que el masking quede nada pegado en el periódico para que después podamos empujar el tubo y sacarlo con el periódico. Empujarlo, a veces sale el periódico con todo y tubo y a veces nada más sale el tubo. Ustedes se darán cuenta que así pasa. Ahora les voy a mostrar la forma que les comenté de hacer sobre un cilindro de PVC o de cartón. Tengo uno de cartón y otro de PVC. Entonces vamos a estirar nuestra placa un poco igual que la otra, en esta lona, y luego la vamos a terminar de estirar con un rodillo. Nosotros, bueno, si en la escuela o ustedes tienen una máquina para estirar placas, perfecto, pero como no siempre sucede eso, entonces esta es una forma de estirar una placa. Ahora ponemos una loneta abajo, nuestra placa, unos palitos que sean de la misma medida de grosor para que nos quede pareja la placa. Y luego ponemos otra lona arriba y vamos a utilizar este rodillo que generalmente tenemos en la cocina o que lo podemos conseguir muy fácil. Aquí el chiste es que el rodillo esté sobre las dos maderas
Eso va a hacer que nuestra placa quede pareja. Y vamos a presionar. Las veces que sea necesario. Como verán, la placa está igual de la altura de la madera, y esta es una buena altura para trabajar lo que vamos a hacer. Después vamos a tomar, más bien vamos a escuadrarla. Ahora vamos puede ser un hilo, pero también puede ser un pedazo de barro. Vamos a medir el diámetro de nuestro molde. Son 19 centímetros. Vamos a medir los 19 centímetros. Y vamos a cortar. 19. Bueno, entonces tomamos la medida, que en este caso fue de 19 centímetros. Ustedes van a ver qué medida escogen. La vamos a cortar. Aquí ya tenemos nuestra placa. Tenemos nuestro molde que está forrado con periódico. Lo vamos a poner aquí. Y con la tela nos vamos a ayudar para darle la vuelta. Aquí tenemos que poner barbotina, rayar y poner barbotina. Suficiente barbotinas. Acuérdense que eso es muy importante para que después la podemos limpiar, pero en el momento para pegar tiene que tener suficiente, y nos ayudamos con esta otra parte de la tela. Con la palma de la mano presionamos para... Aquí ya tienen un cilindro donde pueden trabajar. El cilindro puede quedar con esta textura del barro, o aquí pueden ya hacer algún trabajo ustedes con alguna herramienta, la que quieran. Así. Podría ser así. Les repito que a mí me gusta mucho lo que da el barro, la textura que da al estirarlo, pero ustedes pueden hacer probar con varias formas hasta que encuentren una que les va a gustar. Esto lo tienen que dejar que se seque unos 15 minutos para después sacar el molde. Bueno, después de un tiempo de que ustedes verán que se pueda sacar el molde, ya lo sacamos.
Sacamos el periódico y ya tienen su pieza, su cuerpo de la pieza que pueden trabajar, que pueden manipular. Ustedes pueden hacer lo que quieran con ella. Aquí pueden agregar algunos elementos. También podemos utilizar la tela de mezclilla o la misma loneta como para acabar la orilla. Alguien me preguntó la vez anterior qué tan delgado podría trabajarse con este barro. Sí se puede trabajar de esta forma, siempre con la tela, porque eso no va a permitir que quede parejo y que quede, miren cómo queda. Y estos elementos se pueden pegar aquí. Yo no los voy a pegar ahorita, pero ustedes los pueden pegar. Y de las tiras que les sobran del rectángulo o del cuadrado o de la forma que tengan, esas las pueden utilizar para agregar. Ustedes irán probando. Bueno, ahora vamos a continuar con el acabado de las piezas. Nosotros ya tenemos las piezas que hemos realizado en sancocho, que es la primera quema. En este taller lo hacemos a 800 grados de temperatura. Eso varía de cada taller. Una vez que ya las tenemos en sancocho, están en este color y para mí es muy importante darles un buen acabado a las piezas. Para eso nosotros utilizamos lija. Entonces vamos a lijar con una lija de madera gruesa, es 40, pero ustedes van a ir escogiendo la que conozcan o con la que se acomoden más. Todas estas partes, que es como la rebaba de la pieza, que fue cuando cortamos en fresco, es lo que le vamos a quitar. La textura no la vamos a tocar, pero esta parte sí la vamos a perderle el filo para que cuando esté terminada, pues se vea bien terminada. Es esto lo que vamos a hacer con esta lija, nada más en las orillas. Y si en algún momento queremos, hay mucha rebaba en la textura, solamente sería una pasada así, nada más. En este caso, esta pieza no la tiene, pero si lo tuviera, eso podemos hacer. La otra es, en las piezas que hicimos con orificios, normalmente también queda la rebaba de la herramienta que se utilizó para hacer los orificios. Entonces, tenemos que utilizar una madera que quede del diámetro del orificio más pequeña y la lija la enrollamos. En este caso ya es una lija más fina. La enrollamos y introducimos en el orificio y quitamos la rebaba hacia arriba y hacia abajo, y esto es excelente para que quede bien terminada la pieza. Así vamos con todos los orificios. Y bueno, ya después de que hicimos esto, también con la lija le damos en la base para que quede bien terminada la pieza, aunque después tengamos que después de esto lo limpiamos con agua, con agua y una esponja para quitarle el polvo. Entonces hacemos esto.
Si escuchan un ruidito es porque quedaron varios pedacitos de barro cuando hice los orificios que se fueron. Hay que cuidar que no pase eso, y si pasa, a veces se les puede sacar. En este caso no, porque es una esfera y ya no hay forma de que se saque. Entonces limpiamos muy bien para quitarle el polvo de lo que lijamos, y también para limpiar la pieza y poderle aplicar la pátina que va a llevar. Entonces lo hacemos así. Si tiene mucho polvo y si tienen tiempo y no lo van a hacer el mismo día, también se recomienda lavar las piezas en el chorro de agua y con la esponja quitarles todo lo que tenga de polvo del mismo barro, o polvo porque hayan estado almacenadas algún tiempo, y se ponen el chorro de agua con la esponja, se limpia así. Esta es, por ejemplo, en esta que tiene más textura, es mínimo lo que se le hace, nada más en la orilla. Luego, si no se le hace esto, cuando está terminada quedan como filitos y pues no es nada cómodo porque hasta puede lastimarse uno. Entonces se le quita. Yo no quiero quitarle a nada en la textura, que es bastante marcada, fuerte. Y ahora vamos a aplicar el óxido. Ustedes pueden aplicar y probar con óxidos de diferentes, como es el cobalto, es el manganeso. Vamos a probar hoy nada más con el hierro, el óxido de hierro. También pueden probar con pigmentos. Y vamos a aplicar el óxido de hierro, yo lo tengo con agua, y vamos a aplicar algunas pinceladas en la pieza. Yo les recomiendo que no la cubran totalmente, porque luego cuesta mucho trabajo quitárselo, y para mí es importante al quitarlo como dejar en algunos espacios el óxido más fuerte, y en otros limpiar más, como para dar las calidades del acabado. Esto es lo que van a hacer. Y les repito, puede ser con diferentes óxidos y con diferentes pigmentos. Y en alguna ocasión también podrían probar con vidriado, aplicarlo de la misma manera o más parejo, y luego con la esponja quitar en algunos lugares, y va a quedar delgado y grueso como ahorita lo están viendo aquí. Hay lugares, espacios donde está más marcado el óxido y donde hay menos. Y a mí me gusta mucho eso. Si se aplicara todo completo del mismo grueso, lo que pasa es de que va a quedar casi negra la pieza. Va a quedar, les voy a enseñar cómo quedaría. Ya quemada, quedaría como esto, que tiene el óxido. Si lo ven, aquí hay más óxido, aquí en las orillas, pero en estas partes se limpió más y se ve el contraste entre el óxido fuerte y lo más suave. Y esto es lo que a mí me gusta por las calidades que se puede obtener. Entonces, así vamos. Esta es otra pieza en pequeño formato que también es con este barro, que fue trabajada con una herramienta para hacer la textura, y sí tiene aplicado el vidriado. Entonces, como verán, también funciona. Hay unas partes donde es más delgado, pero en general es muy interesante, muy bonito verlo con la aplicación del vidriado y la fuerza que le da la textura. También eso es importante, como con este barro, de barro papel,
yo creo que lo que más obtenemos son texturas fuertes o texturas muy marcadas. Y eso lo tenemos que considerar muy bien. Igual esta, nada más podemos poner en donde están los orificios. Y luego, con la esponja, podemos nada más limpiar como alrededor de esa misma aplicación para que quede esta parte más negra y lo demás sea el barro natural. En esta parte del proceso es muy importante que ustedes experimenten probando qué se puede lograr, ¿no? Si más fuerte, lo que les vaya gustando también, o lo que la pieza necesite. Eso es muy importante de ver la forma. Puede ser así. Con este barro y este formato, o en esculturas también grandes, no ponemos casi vidriado, pero también se puede aplicar el vidriado. En esta pieza que ya está lijada y limpia, vamos a aplicar vidriado, como les había comentado. El vidriado es con pincel. Nosotros, o yo, aplico mucho el vidriado con compresora, pero en este caso también lo podemos hacer con el pincel. Entonces vamos a poner varias capas de vidriado. De preferencia que quede grueso, que esté seco para que podamos limpiar, y también vamos a aplicar un poco de cobre. Este es un vidriado que es como beige cuando ya está quemado. Una vez que ya lo aplicamos y que tiene el grueso que a nosotros nos gusta o que pretendemos para limpiar, se limpia así. Es importante que la esponja la utilicen de arriba hacia abajo, o si fuera horizontal la limpieza, de izquierda a derecha, pero no la regresen. Igual aquí, si la regresamos, ya se queda como empastado o se queda sucio, y vamos a tratar de que quede así. Lo pueden ver, es como en algunos va a quedar el vidriado adentro y en otros se va a ver el barro de la pieza. Esto a mí me gusta mucho, también es hacerlo en mi obra, y también es cosa de que ustedes lo trabajen, lo prueben. La esponja la tienen que limpiar y cada vez de que terminan de hacer una pasada de limpieza y exprimir. No tiene que tener tanta agua. Una vez que tenemos el vidriado aplicado, vamos a aplicar cobre. En el caso de mi obra, cuando la trabajo, aplico muchas pátinas. Ustedes la verán en algún momento que les muestre parte de mi obra, porque me gustan mucho las calidades que va dando. Y la limpiamos otra vez. Y recuerden lo que les dije de no regresar la esponja, de no frotarla, sino de limpiar y hacia una sola dirección. Entonces, esto cuando se queme en el horno, pues va a tener una interesante
calidad que se las voy a enseñar en una pieza terminada. Bueno, ahora lo que les quiero mostrar es una forma de cómo termino las piezas y es utilizando vidriado y aplicándolo. Esta es mi caja de vidriado, mi torneta, y les voy a mostrar. Es importante que utilicemos mascarilla. También yo utilizo lentes, pero ahorita va a ser muy rápido y lo importante es estas recomendaciones. Siempre para vidriar, utilizar la mascarilla. Ahora, una vez que está vidriada la pieza, lo que vamos a hacer, podemos hacer más bien, es aplicar el óxido de manganeso o de cobre, o el que ustedes prefieran. De esta forma lo aplican con el pincel. Les repito, puede ser más grueso en algunos espacios y más delgados en otros. Después de hacer esto, vamos a limpiar, pero muy suavecito, muy suavecito, para que no quitemos el vidriado. Ahora sí que nada más es una pasada. Les voy a mostrar una pieza ya terminada que fue vidriada de esta forma. Ahora les quiero mostrar algunas de las piezas que se han hecho en pequeño formato aquí en mi taller y que se vidriaron y se aplicaron los óxidos como hice la demostración. En la última demostración en donde les dije que era vidriado y luego óxido de manganeso o que puede ser de hierro, este es uno de los acabados que pueden lograr. Aquí es donde se aplicó el cobre o el manganeso y luego se da una pasada con la esponja y este es el acabado. Y también lo que les quiero mostrar, la importancia de utilizar el pequeño formato porque nos permite ver piezas más inmediato y también una de las características de la escultura en pequeño formato es pues que tenga la fuerza como cualquier otra escultura, porque yo he escuchado que a veces dicen que la escultura de gran formato es pues la que tiene más presencia, la que tiene más fuerza, y no, yo creo que la escultura en pequeño formato puede tener la misma fuerza que cualquier otra escultura en cualquier otro formato. Entonces quiero que vean, este es a partir de un cilindro como los que hemos hecho, con churros y con un elemento de barro, que es de barro, y que esto fue cortado con un alambre y esta es la textura que da. Esta pieza es con vidriado, es de este mismo, la mayoría de estas son de este barro que estamos trabajando, con una textura que fue hecha con tenedor o con una herramienta de las que se usan en escultura. Está hueca y todo comienza
como con una idea que tengamos, pero también como un juego, como qué pasa si le pongo este elemento, qué pasa si le pongo aquí este otro elemento pequeño, y ustedes verán lo que se logra. Esta pieza también es con churros y con este elemento que les digo de un alambre o con un peine, y como cuidar de que el barro tenga su mismo trabajo. Aquí, si ven, no está cortado, sino lo que dio el barro, eso es lo que dejamos. Esta es otra que también se hizo con este barro y con elementos que se agregaron como este otro y la base. En esta y en esta otra es importante que la base forma parte de la propia escultura. Eso también es como otro recurso para solucionar piezas. Este otro es muy sencillo, es una placa, como lo hemos hecho, trabajado, y luego con estos otros elementos, y esta es otra pieza. Como esta también, que ven, es el cilindro de lo que hemos estado trabajando sobre el unicel o sobre el molde de PVC o de cartón. Y después de que lo dejamos secar, lo podemos pulir muy bien, depende de lo que queramos, y después agregar algunos elementos, probar. Y aquí pues son volúmenes, aquí son churros, y tiene aire, que también eso es muy importante, algunas, como esta también. Esta tiene los orificios, aunque no son orificios, nada más son las marcas de una herramienta y estos elementos. Esta es la pieza que trabajamos en volumen sólido, y que cortamos y ahuecamos, vaciamos. Y esta es otra pieza ya terminada, no tiene vidriado, esta tiene terras, y se bruñó y se le aplicó terras. Igual que esta. Como ven, esta es una escultura, pero también puede ser parte de otra escultura, que eso también nos permite el pequeño formato. Integrar, jugar con las formas y aplicarlas. Bueno, espero que les sirva, que estoy segura que sí, si lo practican, si lo prueban, los ejercicios que les he mostrado y la forma en que yo trabajo la escultura y aquí en mi taller. Algo que ustedes van a descubrir, la importancia de la cerámica en pequeño formato, las características que ya hemos visto, y que yo los invito a que prueben. No quiere decir que siempre tengan que hacer pequeño formato, pero esa importancia de trabajar en diferentes formatos los va a enriquecer mucho su trabajo creativo.